Gloria al Señor. Yo quiero adorarle y yo quiero alabarle. Después de escuchar esta letra que no es nada más que un relato de lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer, ocupar nuestro lugar en esa cruz, intercambiarnos las coronas. La de espinas que era la nuestra se la puso Él para que su corona de vida la pudiéramos tener nosotros. Y todo lo que tuvo que padecer y sufrir, todo lo que tuvo que hacer. Así de que yo le doy la gloria al Señor. A veces parecen frases hechas, ¿no? Que es darle la gloria al Señor. Jesús le dijo: Padre, yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese aquí en la tierra. Y darle la gloria al Señor, aparte de que quizás pueda tener otras acepciones, es cumplir con el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Cumplir con ese propósito. Cuando estamos cumpliendo con ese propósito, con ese rol, le estamos dando la gloria. Y yo quiero que el Señor me enseñe cada día más y más, más y más. Bien, quiero compartir con ustedes esta preciosa escritura que hemos leído del Evangelio según San Juan, capítulo 4. Le dije a los hermanos hasta el versículo 11 para no leerlo todo porque es muy largo todo el capítulo. Y hace años, hermanos, que estoy ahí atrapado. A veces hay escrituras y relatos que nos atrapan y nos tienen ahí por años y por años. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 son de esas escrituras que me atraparon en su día, y el Señor me iluminó, porque si el Señor no nos ilumina, nosotros no somos capaces de ver nada. Lo vemos todo de una manera muy, muy literal. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 son dos personajes, hermanos, donde en el capítulo 3 tenemos a Nicodemo, y es un hombre de altísima reputación, pero en el capítulo 4 tenemos a una mujer de muy baja reputación, ¿no? Y vemos como tanto al uno como al otro el Señor tiene conversación con ellos. En el caso de Nicodemo que viene donde Jesús de noche, y hay quien pueda, en el buen sentido de la palabra, criticar: es que vino de noche. Bueno, lo importante es que vino. ¿Qué más da si fuese de noche o de día? No nos vamos a parar en esos detalles, que si tenía miedo o dejaba de tener miedo. Lo importante es que acudió, vino a él, y gracias a ese paso que pudo dar Nicodemo y poder venir a él, pues pudo tener una conversación. Y en el caso de la mujer samaritana, pues no fue la mujer que vino a Jesús, fue Jesús que vino a ella, también precisamente queriendo tener una conversación con ella, ¿no? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Bueno, yo no sé hasta qué punto, no soy tan investigador, y si nos metemos con los comentaristas, cada uno dirá cuál era la necesidad. Unos decían que si era la ruta más corta, otros que si realmente era necesario para hablar con esta mujer, y yo creo que ambos pueden tener razón, ¿no? Y dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, los fariseos lo habían oído decir, no es que ellos lo dijeran, pero habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque luego Juan, entre paréntesis, tiene que aclarar que no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, cuando Jesús entiende esto, sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y según las Escrituras, él, cuando sale de Judea,
para ir de nuevo a Galilea, pues Juan el Bautista ya ha sido encarcelado. Y bueno, quizás también otros comentaristas dicen eso, ¿no? Que como se había oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y Juan ya estaba recién encarcelado, como que Jesús no quiere proseguir y que se regresa de nuevo a Galilea, ¿no? Porque estaba el ambiente un poquito turbio. Pero fijaros de que había algo que llamaba mi atención. Hermanos, yo quiero abrir mi corazón con ustedes y yo quiero transmitirles a ustedes lo que el Señor me habló a mí, o lo que yo entendí a través de la palabra, ¿no? Y dice que cuando el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no era él, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero es curioso, no era Jesús quien bautizaba, eran sus discípulos. Claro, seguramente ellos lo hacían con la autoridad y en el nombre de Jesús, ¿no? Pero lo que los fariseos habían oído decir, aunque luego Juan lo tenía que aclarar entre paréntesis, que no era Jesús quien lo hacía, eran sus discípulos. Y a mí personalmente me hablaba la Escritura y me decía la Escritura, el Señor a través de la Escritura: Andrés, todo lo que tú hagas tienen que ver al Señor en ti. Ese era el comentario, ¿no? Yo no sé de qué forma bautizaban, pero el dicho era que era Jesús quien lo hacía. Y nuestras acciones tienen que estar movidas por el Señor. Nuestras decisiones tienen que estar movidas por el Señor. Yo le he puesto un título, no soy mucho de poner títulos, y le he puesto un título a esta escritura que dice: la conversación que cambiaron vidas. La conversación que cambiaron vidas. Hay conversaciones que cambian vidas. Y lo vemos en el capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, y ahora lo vamos a ver en el capítulo 4, la conversación de Jesús con la samaritana. No solamente cambió la vida de la mujer samaritana, es que samaritana, cuando después de esa conversación logra ver quién es él, pues entonces se regresa y trae a todos los de la ciudad, a todos los del pueblo, los trae a los pies del Señor. Y no solo fue cambiada la vida de la mujer samaritana, ¿no? Hubo oportunidad para que se cambiasen más vidas. Entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea que parece que estaba Jesús creciendo y se estaba haciendo popular. Habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero claro, no era el tiempo de la popularidad, no era el momento de hacerse grande. No era el momento de que su fama creciera, ¿no? Él tenía un tiempo determinado y marcado por el Padre. Tenía que estar ese ministerio terrenal de 3 años o 3 años y medio, ¿verdad? Y entonces se regresa precisamente a un escenario totalmente diferente, ¿no? Ahí está creciendo, pero se regresa hacia Galilea, que es donde no le reconocen. Se regresa hacia Galilea, que es el lugar donde le tienen por el hijo de José. ¿No es este el hijo del carpintero? Y allí no podía el Señor realizar muchos milagros porque no es el hijo de José. Entonces se va a un lugar, se regresa a un lugar donde es uno más. Qué contraste, ¿no? Y quizás uno está en un ritmo ascendente y dices, oye, pues vamos para arriba. Y el Señor dice, no. A veces el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y tenemos que estar mirando todo con lupa. Señor, yo quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Esa es... Yo siempre he dicho lo siguiente: ¿se complace Jehová? ¿En qué se complace Jehová? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En eso se complace el Señor, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
O sea, mi satisfacción debe de ser satisfacer al Señor. O sea, lo que a Él le satisface, esa es mi satisfacción. Y yo recuerdo ese relato de aquel joven gadareno que ha sido ya liberado, y cuando Jesús se dispone a montar en la barca para marcharse con sus discípulos, Él viene corriendo detrás y le rogaba: déjame ir contigo, déjame ir contigo. Y cualquiera de nosotros diríamos: uy, uno más, súbete a la barca. Pero Jesús dice más, Jesús no se lo permitió. Y yo no entendía eso, hermanos. Mas Jesús no lo se permitió. Le dijo: no, vete a los tuyos, a tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ese joven, no nos dice la Biblia ni que se molestó, ni que se enojó, ni que se enfadó, no se lo tomó de mal, todo lo contrario, hizo más de lo que el Señor le dijo. Porque después de irse a su casa y a los suyos, dice la Biblia que él fue por toda Decápolis. Por toda Decápolis. Y ya sabemos que Decápolis era una confederación de 10 ciudades. ¿Es posible que fuese el primer misionero? Porque en esa confederación de 10 ciudades, una de ellas está Damasco. Ya hubo alguien antes que fuesen los apóstoles, hablando, testificando del poder de Jesús, de su grandeza, de su amor y de su misericordia. Y él no se enfadó porque él entendió que después de lo que el Señor había hecho en él y con él entendió que su vida le pertenecía al Señor. Entonces, Señor, a partir de este momento mi vida es tuya, te pertenece y estoy a tu servicio. Entonces, si estoy a tu servicio, si a ti te satisface que yo me quede, yo me quedo. Porque mi satisfacción es satisfacerte a ti. Yo no sé qué es lo que el Señor nos pueda estar pidiendo, no sé qué es lo que el Señor nos pueda estar esperando de nosotros, qué es lo que nos ha podido mandar. Solamente sé, hermanos, que nuestra satisfacción debe de ser satisfacer su voluntad y decirle amén. Amén. Entonces, fijaros de que salió de Judea y se va otra vez a Galilea, el lugar donde no se le reconoce. ¿Y quién quiere estar en un lugar donde no se le reconoce? ¿Quién quiere estar en un lugar donde no se le reconoce? Pero era el lugar. Entonces él, fíjense que ya todos lo sabemos, hermanos, yo no vengo aquí a decirles nada nuevo. Andrés no viene aquí a decirles nada nuevo. No hay nada nuevo que decir. Todo está dicho. ¿Qué les puedo decir yo o qué pueda decir cualquier otra persona que ustedes ya no sepan? Queda muy poco que decir. Estamos en tiempos, hermanos, que todavía queda mucho por hacer. Por decir queda ya poco. Por no decir que ya está todo dicho. Pero por hacer, todavía hay mucho por hacer. Yo quiero hacer una pregunta. El pastor me ha dicho que me sienta con libertad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dijo alguien, no recuerdo quién lo dijo, por eso digo alguien. Y seguramente ustedes sí saben quién es. Hay que predicar siempre. Y si es necesario, con palabras. Alguien dijo que amores son acciones, ¿no? Amor, la palabra amor más que un sustantivo debería de ser un verbo. Queda mucho por hacer. Mucho, hermanos. Mucho. Él se va a Galilea y
Dice el Señor que yo nunca he hablado nada de mi propia cuenta. Todo lo que digo y todo lo que hago, lo hago como el Padre me dijo que lo diga. Estaba sujeto al Padre en obediencia. Él se regresa a Galilea, al lugar donde no se le reconoce, pero yo a ese regreso, a esa acción de volver hacia Galilea, yo la llamo humildad. Humildad. Y yendo hacia la humildad, ¿no? Déjenme que se lo pueda enfocar de esta manera. Yendo hacia la humildad, pues dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, hijo de su hijo, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí a veces los comentaristas no se ponen de acuerdo. Si era el horario romano eran las 6 de la mañana y si era el horario judío era las 12 del mediodía. Puede ser que fuese el horario judío porque Juan escribe al pueblo judío, ¿no? Y puede ser que sea el horario judío y concuerda más con que esta mujer estuviese sola a esa hora del día donde el sol está ahí apretando, ¿no? Y siendo esta mujer de esta reputación que tenía. Entonces, vio a una mujer de Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Mujer, dame de beber. Y aquí se entabla una conversación. Jesús es especialista en iniciar una conversación y él ahora está apelando a la amabilidad de esta mujer. Hermanos, él ya sabía que ella no le iba a dar agua, pero él necesita pedirle agua. Primeramente, seguramente tendría sed. Está apelando a su amabilidad, pero quiere iniciar una conversación con ella. Y yo me identificaba con esta mujer. Esa mujer hemos sido cada uno de nosotros antes de estar en el Señor. Ninguno de nosotros éramos capaces de poder ofrecerle nada a Dios, ni de darle nada a Dios, pero sin embargo Él vino primero a nosotros. No hemos sido nosotros que hemos venido a Él, ha sido Él que ha venido a nosotros y nos ha pedido algo que nosotros no éramos capaces de poder satisfacer sus peticiones, sus demandas. No éramos capaces de ofrecerle nada al Señor, pero aún así, a sabiendas de esto, el Señor ha tenido a bien el venir a nosotros, el apelar a nuestra amabilidad, ¿no? Y dice lo siguiente: entonces la mujer le hace una pregunta, seguramente pues por su dialecto o por su indumentaria. Ella dice: ¿cómo siendo tú judío y siendo yo mujer samaritana, me pides a mí de beber cuando sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? No se tratan entre sí. Mirad, los judíos tenían a los samaritanos como gentiles. Ellos no podían beber de un vaso, de una vasija, no podían tocar nada de un gentil porque luego tenían que pasar por un rito de purificación. Pero Jesús le está diciendo, Jesús ha ido a ese lugar sin cuerda, ha ido a ese lugar sin vasija, pero le está pidiendo agua y le está diciendo: yo estoy dispuesto a beber de tu vasija. Voy a pasar por alto ese rito. Estoy dispuesto a establecer una relación, una comunión. Le está diciendo: dame de beber. Pero ella lo primero que ve delante de él es un judío. Pero fijaros que no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces ahora el Señor, después de apelar a su amabilidad, ahora está apelando a su interés. Es que al Señor le sobran los modos, las formas, las maneras de captar de nuestra atención, de atraernos hacia Él con esa palabra viva y poderosa. Entonces la mujer le dijo, en el versículo 11, ¿no? Bueno, ahora ya no le llama judío, ahora le llama Señor. Ahora le dice Señor. Aquí es una palabra como la que usamos nosotros, una palabra de respeto.
Ahora comienza a respetarlo, parece ser, porque él está ofreciendo algo. Si tú conocieras el don de Dios, ¿no? Y quién es el que te pide a ti, dale de beber, tú le pedirías y él te daría. O sea, yo tengo algo que ofrecerte. Yo tengo algo que ofrecerte. Y entonces dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú ese agua viva? Esa agua viva, ¿no? Ese agua de manantial, esa agua viva, corriente, de esa fuente, ¿no? Porque el agua del pozo es un agua quieta, tranquila, ¿no? Pero ese agua viva es la que está más abajo, ¿no? Dice, vamos a necesitar mucho más cuerda que la cuerda que yo tengo, ¿no? La cuerda que yo tengo alcanza hasta esa agua quieta, hasta esa agua tranquila, ¿no? Pero si tú me estás ofreciendo agua del manantial, de la fuente, eso está mucho más hacia abajo, ¿no? Y entonces no tienes con qué sacarla, ¿no? Con los medios que tenemos ahora mismo no vamos a poder alcanzar. Y fíjate, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Hermanos, yo he escrito aquí algo y fijaros que seguidamente el Señor le dice, ve y llama a tu marido, ve y llama a tu marido y ven acá, llámalo y ven acá. Mirar en el versículo 9, la mujer estaba muy abierta y hablaba mucho. En el versículo 9 la mujer usa 11 palabras. En el versículo 15 la mujer usa 13 palabras. En los versículos 11 y 12 la mujer hablando con el Señor usa 42 palabras. Pero en el versículo 17 solo usa 3. Dice, no tengo marido. Y guarda silencio. Ya no quiere continuar hablando. Pero precisamente era lo que el Señor quería oír. Ella se calla. Hermanos, cuando no queremos hablar, qué poco hablamos. 3 palabras. Miren, ella le ha pedido agua y le dice, dame de ese agua. Y yo quiero destacar algo. La mujer quería agua, pero la mujer no tenía sed. Ella quería agua. Y se parece tanto a Nicodemo. Esta mujer se parece tanto a Nicodemo, aunque Nicodemo esté en lo más alto de la reputación y esta mujer esté en lo más bajo. Ambos se lo toman todo literal. No son capaces de ir más allá de las palabras del Señor. El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, pero Señor, ¿cómo yo siendo ya un hombre viejo puedo retroceder de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Puedes nacer 1000 veces si quieres, pero seguirás siendo carne. Seguirás teniendo siempre una naturaleza opuesta a lo que yo espero y yo demando de ti. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Él. Se lo toma literal, pero esta mujer también, dame de ese agua. También se lo está tomando literal.
Ambos tuvieron que ser iluminados. Pero hay algo que ambos tenían, estaban receptibles, querían saber, estaban ahí, oyendo, querían conocer, querían saber, querían conocer el camino, querían ser orientados, querían ser enseñados. Estaban ahí, en el lugar que tienen que estar, donde deben de estar. Y fijaros, para que la mujer quisiera el agua, debía tener sed, porque no tenía sed, solo quería. No es lo mismo querer que tener. Ella quería agua, porque lo ha tomado de manera literal, no quiere volver al pozo a tomarla. Y esta sed, la sed que el Señor está necesitando que ella tenga para poderle Él ofrecer este agua, esta sed no se despertará verdaderamente hasta que no haya un sentido de culpabilidad. Por eso el Señor toca donde tiene que tocar. Ve y llama a tu marido. Esta sed no se despertará verdaderamente hasta que no haya un sentido de culpabilidad, una conciencia de pecado. La mención de su marido es el mejor medio de hacer recordar a esta mujer: el Señor se está dirigiendo a su conciencia. Y la respuesta de la mujer, ya la hemos dicho, fue muy abrupta, muy seca, muy rápida: no tengo marido, y guarda silencio. Pero el que está hablando tanto, ella que estaba hablando tanto, ahora le dice estas tres palabras, pero fijaros, el Señor no la abandona. Y Él termina, porque el que comienza la obra en nosotros es el que la perfecciona. Y el que comienza con la conversación es el que la va a terminar. Y Él es el que seguidamente después le dice: bien has respondido. Bien has respondido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Y ahora aquí en el versículo 19, fijaros la conversación. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Bueno, va ganándose el Señor cada vez, se va acercando cada vez más a ella, va ganándose un lugar más cercano a ella, ¿no? Porque comenzó diciéndole judío, de judío pasó a llamarle Señor, pero ahora ya el Señor ha pasado a ser un profeta. Qué bueno es hablar con Él, hermanos. Qué bueno es hablar con Él. No nos queda otra que hablar con Él. No solo estoy hablando de la oración, es que la Biblia es su palabra. El Pablo, el pastor y yo, pues hace ya algunos años que nos conocemos, pero no nos conocemos más porque nos vemos poco. Sabemos quiénes somos, pero el medio para conocernos es el diálogo. Porque si yo hablo con el hermano Pablo y el hermano Pablo habla conmigo, sus palabras revelan su identidad. Y cómo es él, y quién es él, qué le gusta, qué no le gusta. Y mis palabras revelan mi identidad como persona. Y esta palabra revela la identidad del Señor. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y qué quiere? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y qué quiere?
Y esta mujer lo está descubriendo poco a poco. Las palabras del Señor están revelando su identidad a ella, acerca de quién es Él, de cómo es Él. Y va a ver también qué quiere. Algo quiere el Señor. El Señor no viene a hablar con nosotros por hablar. Él no habla nunca por hablar. Él siempre habla porque detrás de sus palabras hay un propósito, hay un cometido. Espera cosas de nosotros. Fijaros, el Señor no la abandona, hemos dicho. Termina lo que ha empezado. Bien has dicho, no tengo marido. ¿Y en qué forma el Señor pone al desnudo? Con pocas palabras, toda su vida pasada y toda su vida presente para poder darle un futuro nuevo. Qué importante es traer nuestro pasado y traer nuestro presente al Señor para que nuestro futuro sea un futuro distinto, pueda ser cambiado por Él. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero fijaros que ha dicho que Él está buscando adoradores. Mirad, cuando yo oro al Señor, soy yo buscando al Señor. Pero si eres un adorador, es el Señor buscándote a ti, ¿no? El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que tengan un corazón de servicio. El Señor está interesado en tales personas, en tales adoradores, porque el concepto esencial de la palabra adoración es servir al Señor. Le dijo el diablo al Señor en la tentación, si postrado me adoras, todos estos reinos te daré. Pero el Señor le dijo, está escrito, a tu Dios adorarás, y ahora hay una conjunción, una y a Él solo servirás, ¿no? Y une el servicio con la adoración. Y a Él solo servirás. Dios es espíritu, el versículo 24, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. A mí este versículo me quebranta, me rompe. Mira, esta mujer que está dispuesta a abrir su corazón y hablarle todo de ella, el Señor no tiene inconveniente en hablarle todo de Él. El Señor no se esconde nada para los que no esconden nada. Todo el mundo quería saber quién era Jesús. ¿Quién eres? Si eres, haz, si eres... Todo el mundo quería saber. Esa era la pregunta que todo el mundo quería conocer. ¿Quién es Jesús? Y Jesús nunca le dijo a nadie quién era. A nadie. Ustedes dirán a Pedro. Bueno, a Pedro, Jesús le dijo, mira, yo no he sido. Porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús es como dijo, bueno, esto yo no tengo nada que ver, ha sido mi Padre. Pero que Jesús de sus propias palabras le dijera a alguien, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. El mayor de los mensajes. Los hombres somos tan diferentes. Nosotros a veces guardamos el mayor de los mensajes ante una gran multitud.
pero Jesús se lo revela a una sola persona, y en este caso mujer. Yo soy el que habla contigo. Miren, yo he hecho un razonamiento. Jesús no responde a preguntas. Jesús responde a conductas. Y Jesús no responde a quien quiere saber. Todos querían saber y Jesús no le respondió a nadie. Jesús responde a quien quiere obedecer. Si mi respuesta te lleva al servicio, aquí tienes mi respuesta. Si te lleva a adorarme, aquí la tienes. Si te lleva a glorificarme, aquí tienes la respuesta. Aunque ella no le pregunta, ella solamente decía, bueno, sabemos que ha de venir, ¿no? Dice, sabemos de qué ha de venir. Dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Y aquí tenemos, hermanos, la culminación de la revelación. Ella en su primer toma de contacto con él ve a un judío, luego ve a un señor, luego ve a un profeta, pero ahora ya es el Cristo, el Mesías esperado. ¡Oh! Y le dice el Señor, no, y le da nuevas pautas, y le presenta un nuevo futuro, y le quita los problemas del medio, y le da una nueva forma de adorar. No, adoraréis en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, ni es en el monte vuestro, ni es en Jerusalén. Entonces, fijaros, entonces la mujer, el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y lo dijo a los hombres. Y aquí seguro que ustedes también lo han visto, pero yo cuando lo vi, porque tenemos que leer siempre con la relación del principio. Jesús le ha pedido agua y a ella se la ha negado, pero ahora que sabe quién es, le deja el cántaro. Se olvida, se regresa a la ciudad corriendo y deja el cántaro llenito de agua allí. No estuvo dispuesta a darle un vasito y ahora le da todo. Cuando cambia el Señor nuestros corazones, hermanos, eso viene de dentro hacia afuera. Estamos dispuestos siempre a hacer más de lo que el Señor nos pide. Más. Yo a veces he puesto este ejemplo, no lo sé si... Y ahí está el pastor, si me tiene que corregir, por favor, hermano, me corriges. Con toda la humildad del mundo, hermanos, yo estoy para aprender. La gracia del Señor y su misericordia siempre van juntas, no se pueden separar. La gracia y la misericordia son, y aunque parecen palabras sinónimas, tienen distintas funciones. Aunque a ambas las podríamos llamar favor inmerecido. La misericordia es un favor inmerecido, pero la gracia también. Pero hay una pequeña diferencia. La gracia siempre es darnos más de lo que merecemos. Voy a poner un ejemplo. Si el hombre sin Dios, yo sin el Señor, hermanos, mi lugar de destino es el infierno. ¿O no? Ese es mi lugar de destino. Sin el Señor, si no he nacido de nuevo. Pero la misericordia es librarme del lugar que yo merezco. Me libra de lo que yo merezco.
pero no por ello me tiene que dar el cielo, sí. Pues si me lo da, eso es gracia. La gracia es darme lo que no merezco y la misericordia es librarme de lo que merezco. Y el Señor, cuando obraba, había gracia y había misericordia en todas sus acciones, en todas. Al que descendieron del techo, lo sana, pero también perdona sus pecados. Hay gracia y hay misericordia. Primero en este caso actúa la gracia, ¿no? Tus pecados te son perdonados, y todos se escandalizaron. ¿Pero quién es este para perdonar pecados? Bueno, pues para que veáis que el Hijo del Hombre le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al ladrón en la cruz igual. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, la misericordia es que no solamente me voy a acordar, y la gracia es que estarás conmigo. Entonces siempre van unidas. Y yo creo que, hermanos, cuando hemos recibido al Señor, tenemos a su Santo Espíritu en nuestro interior. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu, que estaba además también en la persona de Jesús, ahora está en nosotros, ¿no? Y nos lleva a obrar de la misma manera en la que Él obraba y a actuar de la misma manera en la que Él actuaba. Por eso Jesús en el Getsemaní hermanos, se pone a orar y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese espíritu está en cada uno de nosotros. Nosotros oramos y aunque a veces no recibamos, no somos capaces de abandonarle. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese espíritu del Señor está en nosotros y nos lleva a obrar y a conducirnos de la manera en la que el Señor quiere. Vamos a ir terminando. Venid. Y entonces la mujer dejó el cántaro. Claro, porque el hombre que tiene su encuentro con el Señor lo da todo. Se olvida de sí. Le deja el cántaro, se olvida, se va y se va a la ciudad y le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y para ir concluyendo, hermanos, muchos de los samaritanos de aquella ciudad vinieron donde él, en el versículo 30, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No se equivocaba el Señor a revelarle su identidad. Sabía el Señor lo que esta mujer iba a hacer cuando supiera quién era Él. Ese es el propósito de la revelación del Señor en nuestras vidas. Dejarlo todo y testificar. Y darles a conocer a todos quién es Él
Pero lo hemos visto también en el Gadareno, ¿verdad? Ves y dile, vete a tu casa y a los tuyos y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y precisamente esta mujer estaba haciendo lo mismo. Se fue a la ciudad a decirle a todos, este me ha dicho todo lo que yo he sido. Y si el Señor le revela a otros quién era Él, ¿qué hubieran hecho con ese mensaje? Se hubieran escandalizado, hubieran intentado apedrearlo antes de hora, crucificarlo antes de hora, hubiesen sido un obstáculo para la obra que el Señor había destinado. Yo me hago una pregunta a mí y a cada uno de nosotros. ¿Se nos ha revelado el Señor? Yo quiero poner un interrogante. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Qué hacemos con esa revelación que hemos recibido? Con ese que ha sanado nuestras heridas, que ha puesto al descubierto todo lo que éramos, pero que le ha dado un sentido nuevo a nuestra vida, que nos ha dado de esa agua viva. ¿Qué hacemos ahora con este mensaje? Donde el Jesús mismo hizo, hemos hablado del Gadareno, en esa misma región de Gadaria le rogaron que se fuera. Márchate de nuestros contornos. Sin embargo, estos hombres le rogaron que se quedase. Se quedó 2 días más. 2 días más. Unos lo echan y otros lo reciben. Unos no le quieren allí y otros quieren que se quede. Los que no querían que se quedara no estaban dispuestos a cambiar sus vidas. Que Jesús estuviese más tiempo allí afectaba la economía de ellos. Hombre, lleva aquí, fijaros el tiempo que lleva aquí y 2.000 cerdos se han precipitado. Se han tirado por un despeñadero al mar, hemos perdido... no lo podemos permitir que esté aquí un segundo más. No estaban dispuestos a asumir cambios. Y cuando no estamos dispuestos a asumir cambios, en pocas palabras le estamos diciendo al Señor. Pero aquellos que estamos dispuestos a recibir el mensaje de la salvación, las buenas nuevas de salvación, aquellos que estamos dispuestos a asumir cambios, le estamos diciendo también al mismo tiempo, Señor, quédate entre nosotros. Y quiera el Señor que ese sea nuestro corazón. Yo quiero continuar, hermanos. Yo quiero ser sincero y honesto con ustedes. Yo quiero continuar que el Señor siga haciendo, quiero continuar asumiendo cambios. Quiero que el propósito de Dios para con mi vida, que no es otro del que yo venga a ser hecho conforme a la imagen del Señor, siga fluyendo y se siga realizando. Que el Señor plante bandera de victoria en todas las áreas de mi vida. Allí todavía donde el Señor no ha plantado bandera de victoria, rendirla a Él para que Él reine por completo. Que en el trono de mi corazón no solamente quiero tener a Jesús en mi corazón, quiero que esté en el trono. Y yo quiero estar a sus pies. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor os bendiga. Gracias por vuestra paciencia y por este tiempo y por la oportunidad que nos habéis concedido a Manuela y a mí de poder estar entre vosotros en esta mañana. Que el Señor os bendiga mucho.